Hoy tenemos un tema de suma importancia. Hemos estado tocando un tema bastante controversial, un tema muy delicado, hermanos, y tiene que ver con el enemigo de nuestras almas. Y yo quiero que ustedes conozcan realmente quién es este personaje, quién es este ser que día y noche, sin descanso, está buscando la forma de cómo destruir. Comandando ejércitos malignos, millones de millones de seres espirituales, la cual habla el apóstol San Pablo en Efesios capítulo 6, donde dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, contra seres de las tinieblas en los aires. No es, hermanos, el propósito de este estudio darle crédito a los demonios, mucho menos ponerlos en algo como algo muy importante, pero sí es necesario conocer cuál es su trabajo y sus estrategias para impedir que tú como cristiano te apartes de Dios. Principalmente que no ores y busques ser seducido por espíritus malignos hacia la desobediencia. Ese es el trabajo del enemigo. Además que buscan la oportunidad para atacar y destruir a cada individuo. Tú puedes darte cuenta cuando sales y cotidianamente ver a la gente y de repente entran en una situación de violencia extrema. Hay espíritus que están induciendo a las personas a maldecir, a matar, a robar, a decir mentiras, a perjudicarte en tu trabajo, a que tengas problemas en tu casa, con tu familia, a que tus hijos se rebelen en contra tuya cuando tú permites ciertas cosas que de alguna manera la palabra de Dios, hermanos, nos dice que estemos velando y orando constantemente, porque el diablo, sin que nos demos cuenta, se infiltra en las familias, en los hogares, y a tus hijos los seduce a través de la tecnología. ¿Tienen jerarquía los demonios? Yo les puedo asegurar que sí. Aunque he escuchado algunas predicaciones de algunos pastores, yo les puedo asegurar que sí existen jerarquías. Y no porque yo lo esté conjeturando o me lo esté imaginando, sino porque he escuchado testimonios de ex satanistas que ellos han estado inmersos dentro del ámbito de las cosas espirituales que tú no puedes ver, que sin embargo son más reales, son tan reales como estas paredes que tú puedes palpar, como la silla en donde tú estás sentado. Uno de ellos es un hombre que estuvo dentro del ámbito artístico y que incluso su programa o el programa de ellos era muy famoso entre los niños, y era Pedro Moreno, conocido como Pistachón Zigzag. Este hombre da su testimonio de cómo él, dentro del ámbito artístico, conoció a grandes personajes del medio artístico que están infiltrados o que están inmersos dentro del satanismo y practican el satanismo. Como ellos no encuentran paz a pesar de que tienen tanta fama, el diablo les da poder
les da dinero, les da fama, pero no son felices. Y él narra su historia, su testimonio de cómo empezó a infiltrarse, cómo empezó a inmiscuirse dentro de la hechicería, y existen rangos dentro del mundo demoníaco, en el cual ellos pueden invocar espíritus malignos para destruir a una persona, para desaparecer sobre la faz de la tierra a un individuo. Y él cuenta que se infiltran en las iglesias de una manera suspicaz, haciéndose pasar para conocer cómo está organizada esa iglesia, qué clase de pastor tienen, cómo está espiritualmente la iglesia. Dan información y después ellos hacen sus invocaciones, sus ritos, sus sacrificios para entrar en esa iglesia, infiltrarse y hacerse pasar por cristianos y destruir a esa iglesia. Máxime cuando esta iglesia está fuertemente espiritual, o espiritualmente fuerte, agarrada de la mano de Dios. Ellos no se meten en las iglesias en donde el predicador es un payaso, en donde el predicador les da tole con el dedo, en donde les predica un evangelio a medias tintas, porque dicen ellos, esas iglesias de por sí ya están en nuestro poder, no nos preocupan, pero las que sí nos preocupan son aquellas en donde existe un pastor que constantemente les está hablando de un cielo y del peligro de un infierno y del mundo diabólico. La palabra de Dios dice, hermanos, en las epístolas de San Juan, primera, segunda, tercera de Juan, donde habla y dice: hijitos míos, el mundo entero está bajo el poder del maligno. Y nosotros estamos en el mundo, pero dice la palabra de Dios que no somos del mundo. Y no practiquemos las cosas del mundo. Entonces, tienen jerarquías estos seres, estos espíritus malignos, sí los tienen. Hay demonios que tienen más poder o más influencia que otros. No hablaremos de cuál es el origen de los demonios, porque es un tema muy profundo y también muy delicado, en el cual se dan varias hipótesis, pero sí abordaremos el tema, hermanos, por qué más bien entran en las personas y el poder legal. Escuchen, el poder legal que tienen sobre ellas. Hemos pasado por experiencias, y mi suegra, que está aquí presente, no me va a dejar mentir, que cuando hemos orado por gente endemoniada, hermanos, los demonios hablan a través de la persona. Ellos utilizan un cuerpo físico para poder expresarse, y ellos dicen: tú no me sacas de aquí, porque yo tengo autoridad sobre él, y él me dio ese permiso para que yo entrara en él, y yo no voy a salir de aquí. Adquieren un poder legal, ya sea porque las personas se lo otorgaron voluntaria o involuntariamente, sin que se dieran cuenta. Existen muchas formas de cómo un espíritu maligno puede entrar en una persona y estar allí aletargado sin que la persona se dé cuenta, y en un tiempo posterior empezar a manifestar los síntomas. Una de las cosas que son tan peligrosas, hermanos, es
de las expresiones o de las cosas que decimos. Dice la palabra de Dios que con nuestra boca tenemos poder para dar vida o para destruir. Hace muchos años, cuando yo era un adolescente, un adolescente de aproximadamente 11, 12 años, yo me enojé mucho con mi madre por la forma en cómo ella me reprendió, cómo ella me castigó. Guardé mucho rencor en mi corazón, mucho resentimiento. Me encerré detrás de la estufa y ahí estuve muchas horas agachado en cuclillas allí, maldiciendo y pensando un sinfín de cosas sin que yo supiera lo que verdaderamente el diablo estaba tramando hacer con mi vida. Yo empecé a renegar de mi madre, de mis hermanos, de mi familia, e incluso renegué de Dios y pronuncié unas palabras que trajeron grandes consecuencias en mi vida. Y dije, yo no quiero nada con Dios, yo prefiero seguir a Satanás. Esas fueron las palabras que yo pronuncié. Me levanté de allí después de haber permanecido tanto tiempo en ese lugar. Poco tiempo después empecé a ser atormentado por los demonios. Venía Satanás todos los días en mis sueños y me atormentaba en sueños recurrentes. Despierto, yo veía que se manifestaban seres malignos que venían a mí y me movían la cama por abajo y me atormentaban de día y de noche por las palabras que yo pronuncié. Yo nunca le dije nada a mis padres, pero yo empecé a leer la Biblia y empecé a aferrar a Dios, y un día le dije, Señor, perdóname, ten misericordia de mí y ayúdame. Fue muy difícil, no fue fácil. Los demonios no me dejaron tan fácilmente. Me pasaba yo las noches en vela orando arriba de la cama, tapado totalmente, y yo sentía una presencia maligna que me acosaba. Me acostaba y tan luego cerraba los ojos, empezaba yo a ver que caía en un pozo profundo en forma de un remolino. Tenía que abrir los ojos porque mi corazón se agitaba y yo sentía que iba directo al infierno. Clamé a Dios, como dice el salmista David, y Él me oyó. Y de todos mis temores me libró, porque Él me hizo libre, porque Él me rescató y me perdonó, hermanos. Ese es el testimonio que yo les doy. Fueron años de lucha constante, pero el Señor me hizo libre, y por eso yo les predico esto, porque Él, el enemigo, anda como un león rugiente. ¿Cómo hablas? ¿Cómo te expresas? ¿Qué piensas? ¿Qué deseas en tu corazón? Y Él busca la forma y te dice, mira, aquí está, yo te lo ofrezco. Tú me buscaste, ahora tú eres mi esclavo, tú eres mi peón, tú eres mi lacayo, yo soy tu amo. Que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. Quiero, hermanos, leer aquí, yéndonos a la raíz griega, en el lenguaje griego. ¿Qué significa demonio, demoníaco o endemoniar? Del griego daimon, un demonio significaba entre los griegos paganos una deidad inferior, tanto si era buena como mala. En el Nuevo Testamento denota un espíritu malo
y lo podemos encontrar en Mateo capítulo 8, versículo 31. Yo les pido por favor que anoten las citas bíblicas. Mateo 8, 31. Los hay que derivan, derivarían este vocablo de una raíz da, D-A, significando distribuir. Es más probable que provenga de una raíz similar, da, que significa conocer. Por eso también, hermanos, se les denomina demonios como seres espirituales inteligentes. Y de ahí significaría uno que conoce. O sea, no son ignorantes, ellos no pueden leer la mente de las personas, ellos no son omniscientes, pero ellos dan parte a Satanás de lo que ocurre en este ámbito de los vivos, y Satanás les da instrucciones de cómo mantener esclavo o esclava a cierta persona. Demonio, del griego, no un diminutivo de daimon, sino del neutro del adjetivo daimonios, perteneciente a un demonio. Se traduce demonios en todos los pasajes en que aparece, a excepción de en Hechos capítulo 17, versículo 18, donde denota una deidad pagana inferior. Los demonios son los agentes espirituales que actúan en toda idolatría. Ellos son los que inducen a las personas a que crean en los ídolos. Por eso el apóstol Pablo habla en 1 Corintios capítulo 10, versículo 20, donde dice: ¿acaso el ídolo es algo? No es nada, sino que los demonios habitan dentro de los ídolos. Y lo que ofreces a los ídolos, no lo ofreces a los ídolos, sino a los demonios que están dentro de los ídolos. ¿Se están entendiendo? Ellos pueden entrar dentro de los objetos. Ellos pueden infiltrarse dentro de las paredes. Ellos pueden adoptar la forma incluso de un animal o entrar en las personas. Ellos se guardan dentro de los objetos. Por eso cuando a alguien le hacen brujería y entregan el objeto a la cual hicieron la invocación, dentro del objeto van los demonios, y cuando lo entregan a la persona o lo depositan en la casa a la persona a la cual quieren hacer daño, los demonios salen dentro del objeto e invaden todo el ámbito. Muchos dicen: la brujería no existe. Es tan real que la misma Biblia habla de ella, hermanos. Y una persona le puede hacer daño a otra sin necesidad de que la toque, simplemente porque los demonios actúan y obran con un poder maligno. Esto es para que tú como cristiano conozcas y sepas contra quién te enfrentas, cuáles son tus enemigos. Pero no tengas miedo, porque dice el Señor en su palabra: aunque un ejército, no habla de ejércitos como por ejemplo que venga a Estados Unidos e invada México, no. Habla, hermanos, de ejércitos espirituales. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado en mi Salvador. Aleluya. Entonces, son ellos los que inducen a la idolatría. Por eso les inventan millones de ídolos, millones de dioses. Los hindúes, ¿cómo se llama?, que viven en el Nepal, los chinos, los japoneses. ¿Cómo son sus imágenes? Así como ellos los ven, así como ellos, los demonios se manifiestan, así los representan en sus esculturas. Vean las esculturas de los mayas, vean las esculturas de los aztecas, vean las esculturas de los chinos, de los japoneses, puras deidades con rostros grotescos, diabólicos, demoníacos.
Dice aquí, el ídolo en sí no es nada, pero cada ídolo tiene un demonio asociado que induce a la idolatría. Vean nada más, hermanos, la gravedad del asunto. Cuando ofrecen en adoración y sacrificios, 1 Corintios capítulo 10 versículo 20, cuando la gente ofrece sus altares en el día de los muertos o en el día del Halloween. 1 Corintios 10, 20. Léanlo, hermanos. Al 21. Y Apocalipsis capítulo 9 versículo 20. También Deuteronomio capítulo 32 versículo 17. E Isaías capítulo 13 versículo 21, así como también Isaías 34 14 e Isaías 65 3 al 11. ¿Qué es lo que hacen? Diseminan errores entre los hombres y tratan de seducir a los creyentes. De por sí que la humanidad ya la tienen esclavizada, la dominan, y a los creyentes tratan también de hacer que ellos desistan de permanecer en la fe. Por eso Pablo le dice a Timoteo: persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Que estas escrituras te pueden hacer sabio para el conocimiento de la palabra en todo tiempo. Amén. Y 1 Timoteo 4:1, como espíritus seductores engañan a las personas a la suposición de que a través de mediums, los que poseen espíritus familiares. Y en el Antiguo Testamento Dios hace referencia constante al pueblo de Israel a que no practiquen las cosas que practican los pueblos paganos cuando ellos tomasen posesión de la tierra de Canaán. ¿Qué era lo que practicaban todos estos pueblos en sus reinos? Practicaban la hechicería, practicaban el ocultismo, practicaban el sacrificio de humanos y de animales, bebían sangre humana y sangre de animales, ofreciéndolo a sus ídolos, a sus dioses falsos, pero lejos de ser a sus ídolos, era directamente a los demonios, porque los demonios los seducían a hacer tales cosas. Levítico 20, versículo 6 hasta el 7. Pueden tener comunicaciones con seres humanos fallecidos, haciendo la representación, engañando, mejor dicho, a las personas. Cuando alguien va a consultar a un medium o a una medium y le dice: quiero que me invoques al espíritu de mi papá, o de mi abuelo, o de mi hermano, etc. Y aquella persona le pide cierta cantidad y le dice: sí, yo traeré, y invoca un demonio que aparenta la voz del papá o de la mamá o de aquel familiar, y te hace creer que la tal persona emergió de las profundidades para hablarte a ti y decir: ay, es que Él está conmigo, todavía me escucha y Él cuida y vela por mí. De ahí el destructivo engaño del espiritismo prohibido en las Escrituras, que se encuentra, yo les pido por favor que lo anoten para que lo lean: Levítico 19:31, Deuteronomio 18:11 e Isaías 8:19. Pero lo más maravilloso, hermanos, es que los demonios tiemblan ante la presencia de Dios. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo? Santiago 2:19. Ellos reconocían a Jesús como Señor y como su futuro juez.
en Mateo 8:29, Lucas 4:41, Cristo los echaba de los seres humanos con su propio poder, aleluya. Y sus discípulos lo hacían en su nombre, ejercitando la fe, aleluya. Mateo 17:20. Podemos hablar más aquí, pero queremos entrar realmente en materia de estudio. Quiero que nos remontemos un poquito, hermanos, a la época, a los tiempos bíblicos. Y vamos a estudiar las Sagradas Escrituras. Pónganse listos, por favor, porque quiero que anoten las citas bíblicas y nos vamos a Segunda de Reyes, capítulo 23, versículos 4 al 20. Gloria a Dios. Segunda de Reyes, capítulo 23. Miren, hermanos, este tema es tan extenso que posiblemente ni nos dé tiempo terminarlo hoy, pero quiero que pongan mucha atención. Segunda de Reyes 23, del versículo 4 al 20, dice: entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal. Baal era un dios de los cananeos, lo adoraban en diferentes culturas cananeas, y Baal significa Señor. Para Asera era otra diosa, y para todo el ejército de los cielos, o sea, para los demonios. Y los quemó fuera de Jerusalén en el campo de Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel, y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén. Vean cómo Israel había desobedecido la palabra de Dios. Después de que muchos años, habían pasado siglos, Israel había adoptado las formas idólatras de los pueblos paganos a los cuales habían conquistado. Asimismo, a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna y a los signos del zodiaco. Hablábamos el otro día del zodiaco, ¿verdad? Los horóscopos. ¿Ustedes creen que eso es de ahora, hermanos? Esto es milenial. Esto es milenario. Esto es desde tiempos ancestrales. Y todo el ejército de los cielos hizo también sacar la imagen de Asera fuera de la casa de Jehová. ¿A dónde las habían introducido? En la casa de Dios, fuera de Jerusalén, al valle de Cedrón, y la quemó en el valle de Cedrón, y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Además derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová. ¿Saben ustedes que los pueblos paganos, cuando ofrecían sus sacrificios de animales o de seres humanos, de bebés o de doncellas o de niños, hermanos, ellos eran seducidos por los demonios, legiones de demonios, que terminaban en orgías, sexo desenfrenado, aún con animales? Lo vamos a ver más adelante con los textos bíblicos que vamos a estar leyendo. ¿Qué cosa traía como consecuencia? Posesión demoníaca, en los cuales tejían las mujeres tiendas para Asera. Él hizo venir a todos los sacerdotes de las ciudades de Judá y profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso, desde Geba hasta Beerseba, y derribó los altares de las puertas que estaban a la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, que estaban a la mano izquierda, a la puerta de la ciudad. Pero los sacerdotes de los lugares altos no subían al altar de Jehová en Jerusalén, sino que comían panes y levadura entre sus hermanos. Aleluya. Asimismo profanó a Tofet, otro dios, otro ídolo pagano, que está en el valle del hijo de Hinnom, para que ninguno pasase a su hijo por el fuego a Moloc. Era otro dios, una estatua enorme, con las manos extendidas, tenía casi
similar al dios Baal, con cabeza de toro y cuerpo humano, las manos extendidas, un dios de piedra, el cual le ponían al rojo vivo y hacían allí caer a las víctimas para que se calcinasen y fuesen ofrecidas a sus dioses paganos. También lo pueden encontrar en Jeremías 7:31, y Jeremías siempre reprendió al pueblo de Israel por esas prácticas idolátricas. Quitó también los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol a la entrada del templo de Jehová, junto a la cámara de Natán Melech, eunuco, el cual tenía a su cargo los ejidos, y quemó al fuego los carros del sol, porque eran objetos ofrecidos a los ídolos. Derribó además el rey los altares que estaban sobre la azotea de la sala de Acaz, que los reyes de Judá habían hecho, y los altares que había hecho Manasés en los dos atrios de la casa de Jehová, y de allí corrió y arrojó el polvo al arroyo del Cedrón. Asimismo profanó el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén, a la mano derecha del monte de la destrucción, los cuales Salomón, rey de Israel, había edificado a Astoret. Sí saben quién es Salomón, ¿verdad? El rey más sabio del pueblo de Israel. ¿En qué cayó? En idolatría. ¿Quiénes lo seducieron? Sus mujeres paganas. Por eso, hermano, ten cuidado con quién se relaciona tu hijo, tu hija. Porque lejos de que diga, es que yo lo voy a convertir, los demonios pueden hacer que tu hijo o tu hija se pierda para siempre. Que ellos no juegan a la iglesita, como muchos dicen por ahí. Vamos a la iglesia, vamos a la escuela dominical. No juegues a la iglesia, hermano. Aférrate al Señor y busca a Dios con todo tu corazón, porque no sabes ni por dónde te va a salir el enemigo para destruirte. No para darte palmaditas y decirte, mira, mira, mi amigo, mi amiguita, hoy en la noche te voy a ir a espantar. Cuando vengas a ver, ya te metió zancadilla, te va a destruir. Pero ¿quién es más fuerte, hermanos? Cristo Jesús. ¿Y quién lo venció en la cruz? Cristo Jesús. Entonces dice aquí, a Astoret, ídolo abominable de los sidonios, a Quemos, ídolo abominable de Moab, y a Milcom, ídolo abominable de los hijos de Amón. ¿Por qué abominable? Porque esos ídolos, hermanos, salían de ellos, de esos ídolos de piedra, salían multitud de demonios que inducían a las personas a ofrecer sacrificios y a hacer actos abominables. ¿Qué es lo que hacen en los sacrificios satánicos? Los satánicos, valga la redundancia, no terminan practicando orgías. ¿Saben ustedes qué son orgías? Para los que no saben, orgías son relaciones sexuales masivas entre hombres y mujeres, hombres con hombres, mujeres con mujeres, hombres y mujeres, mujeres con hombres. Esas son orgías. Y así terminaban estos pueblos. Y así también el pueblo de Israel había caído en esa degradación. Por eso la palabra de Dios nos dice ídolos abominables, porque dentro de ellos los demonios los inducían a tales cosas. Dice, ídolo abominable de los hijos de Amón, y quebró las estatuas y derribó las imágenes de acera, y llenó el lugar de ellos de huesos de hombres. Igualmente el altar que estaba en Betel y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, aquel altar y el lugar alto destruyó y lo quemó y lo hizo polvo y puso fuego a la imagen de acera. Y se volvió Josías, porque fue el rey Josías el que mandó a destruir toda esa idolatría que el pueblo de Israel había introducido a través de décadas. Por los reyes, por los padres de este rey, ¿verdad? Pero que él quiso obedecer a Dios antes que obedecer a los hombres. Entonces Josías, viendo los sepulcros que estaban allí en el monte,
envió y sacó los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar para contaminarlo, conforme a la palabra de Jehová, que había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado esto. Después dijo: ¿qué monumento es este que veo? Y los de la ciudad le respondieron: este es el sepulcro del varón de Dios que vino de Judá y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el altar de Betel. Y él dijo: dejadlo, ninguno mueva sus huesos. Y así fueron preservados sus huesos y los huesos del profeta que había venido de Samaria, y todas las cosas de los lugares altos que estaban en las ciudades de Samaria, las cuales habían hecho los reyes de Israel para provocar a ira, las quitó también Josías e hizo de ellas como había hecho en Betel. Mató además sobre los altares a todos los sacerdotes de los lugares altos que allí estaban, y quemó sobre ellos huesos de hombres, y volvió a Jerusalén. ¿Por qué estamos leyendo todo esto? ¿Qué relación tiene con el tema que estamos abordando? Bueno, la palabra del Señor dice que detrás de los ídolos, o dentro de los ídolos, se esconden los demonios. ¿Y quienes incitaban a estas personas a esa clase de idolatría y actos abominables? ¿Quiénes eran? Ahora, vamos al libro de Sofonías, en el capítulo 1, versículo 4 al 6. Dice así, hermanos, Sofonías 1, versículos 4 al 6, dice: extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré de este lugar los restos de Baal, y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes, y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo, y a los que se postran jurando por Jehová y jurando a Milcom. ¿Por qué también decía de los ejércitos del cielo? Porque, hermanos, adoraban a la luna, al sol, a las estrellas, a las constelaciones. Esas eran también los ejércitos del cielo. ¿Sí están entendiendo? Ahora, y a los que se apartan de en pos de Jehová, y a los que no buscaron a Jehová ni le consultaron. Ahora, ¿creen ustedes que esto es antiquísimo y que esto ya no se practica el día de hoy? Miren, quiero abrirles un poquito el panorama, hermanos. ¿Qué es lo que se celebra cada año a principios, cuando entra la primavera, en algunos países tropicales? ¿Qué se celebra? A ver. No. Bueno, sí, ok, está bien. Pero hay algarabía y... Pronúncialo otra vez. Carnaval. ¿Qué significa carnaval? Carneaval. ¿Y cuál era el Dios que adoraban en aquel tiempo? ¿Y qué ofrecían? Carne humana. ¿Y qué es lo que ofrece el mundo? La carne, los deseos de la carne. Hace unos días, aquí en la ciudad de Puebla, vimos cómo la sociedad gay y lésbica hacían sus desfiles, y ellos se han desatado de tal manera porque son tiempos difíciles y peligrosos en este tiempo. ¿Cómo vemos nosotros ahora lo que la palabra de Dios, hermanos, expresó hace miles de años atrás y se está cumpliendo al pie de la letra? Dice: y en los posteriores tiempos se multiplicaría la maldad. Y la palabra de Dios condena todas esas cosas. ¿Ustedes creen que esto es de ahora? ¿Qué fue lo que Dios hizo con algunas ciudades en los tiempos de Abraham en Génesis, en el libro de Génesis? Dice que destruyó a 5 ciudades, hermanos. De ahí proviene una palabra también que se utiliza en este tiempo para la sociedad gay y lésbica. ¿Cómo se llamaba esa ciudad? Sodoma. Y también a los que hoy practican el lesbianismo y la homosexualidad se les llama sodomitas. ¿Por qué los destruyó Dios? Por su depravación.
no tan solo por los actos que ellos practicaban en la cuestión de tener relaciones sexuales hombres con hombres, lo que habla Romanos capítulo 1, hermanos, que dejaron el uso natural de la mujer y se encendieron en su lascivia, quienes los inducen a ese tipo de acciones. Los demonios. Ustedes pueden ver a una persona cuando, después de no haber sido y se vuelve. Quiero explicar esto, hermanos, un poquito así a detalle, que entra no uno ni dos, sino un montón de demonios en la persona que incluso transforman su rostro. Espíritus homosexuales que lo inducen a la práctica de estas cosas. No lo digo nada más por yo me lo esté conjeturando, no lo digo porque me lo esté imaginando, sino porque la Biblia, hermanos, da reseñas históricas y contundentes de estas cosas. La forma de hablar, la forma de actuar, incluso ni una mujer actúa de esa manera, pero ellos exageran su forma de hablar, de caminar, de actuar, porque hay espíritus malignos que entran en la persona. Pues algunos puedan decir, está bien loco el predicador, está bien zafado del cerebro. Pero ¿saben qué cosa es lo que investigué a través de un médico, a través de la ciencia de la medicina, hermanos, y también pastor y doctor en teología y escatología? Yo no me meto a hablar de estas cosas nada más así porque sí, ahí, al porrazo, no, hermanos, esto lo investigué. Cuando la pregunta es, y que le hacen al doctor, pastor también, doctor en teología, y le preguntan, le dicen, ¿los homosexuales nacen o se hacen? Y él da una explicación médica profunda en donde dice, nunca se ha podido demostrar científicamente, porque se han hecho estudios científicos, que una persona nazca homosexual o lesbiana. Se hace porque ocurren situaciones en su vida que a través de lo que le pasó abrió una puerta espiritual por la cual un demonio o demonios entraron en las personas y éstas hicieron que esta persona se hiciera. Hay muchos ejemplos. Mi hija nos contó una historia real de algo que pasó con uno de sus compañeritos en el kinder, en el preescolar. Había una escuela aquí que se llamaba Jardín de Niños 2000. Y ahí mi hija estudió. Pero el director era homosexual y su hermano y su primo eran homosexuales. Y a un niño lo empezaron a seducir engañosamente, y ese niño desde pequeño, cuando creció, lo siguieron ellos trabajando. Cuando ese niño tenía aproximadamente 11, 12 años, era un homosexual, porque ellos lo indujeron. El niño no nació homosexual, pero cuando las personas empiezan a hacer caricias y empiezan a tocar a las personas y empiezan a hacer sugerencias sexuales inadecuadas, al principio hay cierta incomodidad, pero se está abriendo una puerta espiritual que tú no sabes, que tú no conoces,
y los demonios están aprovechando para entrar en aquella persona, y después ya no es de que sienta cosas extrañas, sino que ya los demonios lo dominan para que a esa persona le guste no una mujer, sino otro varón, por las sensaciones que ellos experimentan en el ámbito biológico. ¿Saben ustedes que los espíritus malignos, los demonios, pueden entrar en una persona y provocar enfermedades? Eso no lo digo yo, lo dice la Escritura y lo vamos a estudiar. Así como explicamos hace un momento, hermanos, que los demonios pueden entrar en los objetos, se pueden meter en este aparato electrónico o incluso en las bocinas. Ustedes no han escuchado, pero yo, hermanos, me he puesto a estudiar y hay predicadores que explican a detalle cómo en la música, cuando sale a través de los instrumentos de sonido, ahí van inmersos los demonios, y aquellos jóvenes que están en su algarabía escuchando esa música se posesionan, y entonces empieza la depravación, empieza la drogadicción y hay muerte, porque eso es lo que traen esos espíritus malignos: muerte, destrucción. El Señor lo reprenda. ¿Qué clase de música escuchas? Por último, vamos a Levítico, capítulo 18, versículos 20 a 30. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo, hermanos? Levítico 18. Del versículo 20 al 30. Dice: ¿Por qué, hermanos, Dios les decía o le recalcaba esto al pueblo de Israel? ¿Por qué? Porque Dios sabía perfectamente cuáles eran las prácticas abominables, satánicas, que estos pueblos cotidianamente ejercían. Además, dice: no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, o sea, adulterio. ¿Quiénes inducen al adulterio? Los demonios, contaminándote con ella. Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios. Yo, Jehová, dice, lo he dicho. Amén. No te echarás con varón como con mujer. Es abominación. O sea, hablando de la homosexualidad y del lesbianismo. Dice: no te echarás tú como varón con otro varón, ni mujer con mujer, ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, mancillándote con él. ¿Qué cosa era lo que practicaban aquellos pueblos idólatras, paganos, hermanos? Tenían relaciones sexuales, no se satisfacían en tener relaciones entre ellos como humanos, sino que aún, hermanos, tenían ayuntamiento con bestias. Dice: ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante del animal para ayuntarse con él. Es perversión. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros.
Porque, hermanos, todas estas cosas que son abominaciones, hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. O sea, aún la tierra gime a causa del pecado de la humanidad. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. Porque cualquiera que hiciere alguna de todas estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Guardad, pues, mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas, yo Jehová, vuestro Dios. ¿Qué ha traído como consecuencia las prácticas que estos pueblos han practicado desde tiempos ancestrales, hermanos? Enfermedades incurables. Lean Romanos capítulo 1, en donde dice el apóstol Pablo, y dice: y han recibido la retribución de su extravío. ¿Qué les ha retribuido? Enfermedades mortales, incurables, que Dios ha permitido para que esos pueblos sufran las consecuencias de sus desavenencias. Por eso Dios, hermanos, cuando le mandaba al pueblo de Israel: tomen posesión de esa nación y destruyanlos a todos, y dicen: no, el Dios de Israel es un Dios sarcástico, es un Dios sangriento. Ustedes no saben por qué Dios ordenaba esas cosas. Dice: sed santos porque yo soy santo. Y ninguna abominación puede estar delante de Dios, hermanos. El mundo puede decir lo que quiera, pero yo sé por qué Dios daba esas órdenes. ¿Y qué ocurría cuando alguien desobedecía? Lean Josué capítulo 7, donde habla que ¿cómo se llama? Acán y su casa tomaron de los despojos. Cuando tomaron Jericó, dice 200 ciclos de oro y un manto babilónico. Y a causa de ese pecado, el pueblo de Israel murió enfrentando a la ciudad de Ai. No estoy diciendo que algo me duele, es que así se llamaba esa ciudad. $36 soldados israelíes murieron a causa del pecado de ese hombre. Dios le revela a Josué lo que había tomado de ese reino, y le dice: apedréenlos, a él, a sus hijos, a su esposa y a todos sus animales, y quémenlos, para que el pueblo sea santificado, y yo les entregue por heredad la tierra que les he prometido. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué te empecinas tanto en la desobediencia cuando Dios te dice: hazlo así? Pero tú dices: no, yo lo voy a hacer a mi manera, yo lo voy a hacer como yo quiero. Por eso te va mal, por eso vives en esa condición en la que te encuentras, porque desobedeces la palabra de Dios. Obedeces más al diablo y a sus demonios que escuchar la voz de Dios, hermano. Por eso no te quejes cuando las cosas van de mal en peor, porque no estás obedeciendo a Dios, no estás obedeciendo a Satanás y a sus huestes malignas. Cuando tu papá o tu mamá te dicen: no te cases con ese hombre, no te va a traer nada bueno, te traerá consecuencias trágicas. Tú dices: no, es que yo lo amo, es que yo lo voy a hacer, y él se convierta. Ajá, sí, cómo no. ¿Saben por qué se los digo? Porque eso nosotros lo vivimos, hermanos. Tengo una hermana que es la mayor de todos nosotros, y hasta el día de hoy ella está perdida. Porque cuando mis padres le hablaron, le dijeron: no te conviene ese hombre, y ella dijo: no, es que yo lo amo.
es que él no se va a meter con mi religión. El diablo le engañó, le dijo, mira, no te preocupes. Y así yo escuché, yo era un niño cuando él llegaba a la casa y decía, suegro, así muy fanfarrón, muy atrás, suegro, yo no voy a meter con su religión, yo voy a respetar su religión. Así muy fanfarrón el hombre, y hasta la fecha así es. ¿Qué cosa fue lo que hizo? A mi hermana le ha hecho vivir toda su vida una vida totalmente. Ustedes se pueden imaginar. Pero yo estoy orando, y aunque han pasado años enteros, de que un día mi hermana regrese al camino del Señor. ¿Saben qué cosa fue lo que me dijo mi hermana el otro día? Me dice, vino Oralia y me contó que se están reuniendo, que se están congregando ya en una iglesia metodista, escuchando la palabra. Tarde que temprano, hermanos, Dios. ¿Saben qué cosa es lo que ha traído como consecuencia en la vida de este hombre? Que muchos de sus familiares muy cercanos a él han muerto de una manera trágica, y no porque nosotros les hayamos deseado el mal, sino porque dice la palabra de Dios, dice, vosotros estáis tranquilos, yo pelearé por vosotros. Le ha hecho tanto daño a mi hermana, o le hizo tanto daño, que él ahora está reconociendo que solamente Dios es el único que lo puede salvar. Quiero, hermanos, adelantar un poquito, porque ya el tiempo avanzó y ni siquiera vamos a la mitad de este tema. Pero quiero adelantarme un poquito a lo que veremos el siguiente domingo. Dicen las Escrituras, y el pueblo estaba en tinieblas, y Jesús vino al mundo, y el pueblo vio gran luz, dice la palabra. Cuando Jesús vino al mundo, Él no vino a predicarle a los gentiles, Él vino a predicarle al pueblo de Israel. ¿Qué encontró en el pueblo de Israel? No estoy hablando de los pueblos paganos, no estoy hablando de los filisteos, no estoy hablando de los cananeos, no estoy hablando de los heveos, de los jebuseos, de los arameos, de los amorreos, de todos esos pueblos que habla la Biblia en el Antiguo Testamento. Estoy hablando única y exclusivamente del pueblo de Israel, porque dice la palabra de Dios, a lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. ¿Y quién era su pueblo? El pueblo de Israel. ¿Qué encontró Jesús en el pueblo de Israel? A ver, quiero que analicen. ¿Han leído el Nuevo Testamento? ¿Qué encontró Jesús en el pueblo de Israel? A quienes tocaba y a quienes reprendía para echar fuera a los demonios. ¿Por qué si era el pueblo de Israel? ¿Por qué tenía que sufrir estas consecuencias? Porque el pueblo de Israel había, hermanos, abandonado a Dios, y practicando todas esas cosas abominables, había contraído como consecuencia en el pueblo de Israel posesión demoníaca. Pero era el pueblo de Israel. Y cuando una vez ellos le dicen a Jesús, dice, nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie, porque un padre tenemos, Abraham. Cuando Jesús echó fuera a los demonios, le dice, tú por el espíritu de Beelzebú echas fuera a los demonios. Y les dice Jesús tranquilamente, pero con firmeza, dice, ¿puede Satanás estar dividido? ¿Puede un reino estar dividido? ¿Puede Satanás echar fuera a Satanás? Dice, vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis hacer, porque él es mentiroso y padre de mentira desde el principio. Y vosotros decís que yo echo fuera a los demonios por el príncipe de Beelzebú. ¿De qué estaban llenos el pueblo de Israel? Espíritus de arrogancia, espíritus de maldad,
espíritus de muerte, espíritus de homicidio. Porque ¿qué querían hacer con Jesús? ¿Quiénes los inducían? No los demonios, hermanos. Miren, necesitamos pedir en oración que Dios nos abra el panorama de cómo se encontraba el pueblo de Israel en aquel tiempo cuando Jesús vino al mundo. Total ceguera espiritual. Y los mismos profetas lo declararon. Dice: y oyendo no oirán, y viendo no verán. Dice: sus corazones están entenebrecidos para que no crean, y Dios los perdone y los salve. ¿Cómo está el pueblo del Señor en este tiempo, hermanos? ¿Cómo está la vida espiritual de su pueblo en este tiempo? Hace algunos años atrás, cuando todavía nos congregábamos aquí en la casa de ustedes, donde muchos de ustedes crecieron en el camino del Señor y quizá ahí se convirtieron al Señor. Llegó una familia cristiana, no voy a mencionar sus nombres, y empezaron a congregarse, pero una tía de ellos, sin que se manifestase muy temprano, sino que pasaron los meses y esta familia se seguían congregando. Una noche íbamos a empezar el culto y empezábamos a entonar las primeras alabanzas, cuando yo miré a la hermana y mi esposa estaba junto a la puerta de la cocina, y de repente una actitud muy sarcástica. La mujer se quedó así como hundida en sus pensamientos, y de repente volteó a ver a mi esposa, le clavó la mirada y me pude dar cuenta que no era algo normal. Pero miró a mi esposa con unos ojos de odio, hermanos, unos ojos diabólicos, unos ojos demoníacos, e inmediatamente, unos segundos después, la mujer empezó a manifestar el demonio que ella tenía dentro. Había una familia ahí que desde hace mucho tiempo se le había estado predicando la palabra, una familia que han renegado toda su vida y se han burlado del Evangelio. Cuando este hombre con su familia vieron lo que se estaba manifestando allí, y que muchas veces habíamos hablado de esto, este hombre cayó de rodillas allí y empezó a clamar a Dios, porque nunca había visto eso. Pero nosotros, en la autoridad de Dios, hermanos, empezamos a reprender el espíritu inmundo que había dentro de esa mujer. Y el demonio la dejó en paz. Tenía tal fuerza que la agarraba su hijo y sus sobrinos, que eran unos jóvenes bien altos y bien fornidos, y no podían con la mujer, porque estos demonios tienen una fuerza increíble. Pero nada que Dios no pueda hacer con esos espíritus malignos. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo? Bendice el nombre del Señor, glorifica el nombre del Señor, hermano. Muchas veces pueden haber familias cristianas. Después investigamos qué cosa era lo que había ocurrido con esta hermana, porque la fuimos a visitar a su casa. Fueron 2 ocasiones que se manifestó el espíritu inmundo. Y después fuimos a orar a la casa de la hermana, y ella nos contó la historia, que su papá la había pasado por el fuego de un sacrificio satánico, y el espíritu entró en ella y se manifestaba en ciertas épocas del año. Puede un espíritu estar adentro de la persona, puede haber posesión demoníaca, y el espíritu estará allí alargado esperando el momento de manifestarse. Fuimos a orar, estuvimos ayunando, estuvimos orando, y fuimos
hacerle guerra, hermanos. Y el espíritu inmundo la dejó para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo? Bendito sea nuestro Dios, hermanos. Miren, se nos acabó el tiempo. Y ni siquiera abarcamos la cuarta parte de este tema. Pero quiero que vean un video. Quiero, hermanos, que ustedes vean cómo es que estos seres malignos entran en las personas. Antes de que el hermano lo ponga, quiero que pongan atención. Un espíritu maligno puede adoptar la forma del objeto o del cuerpo en el cual entra. E incluso puede provocar una enfermedad. Posteriormente veremos más adelante, el próximo domingo, si es que avanzamos, cómo un demonio mantenía enferma a una persona, manteniéndola encorvada por 18 años. Ellos pueden atacar el ámbito biológico, pueden trastornar tu mente, porque también la Biblia habla de un lunático que Jesucristo lo sanó y echó fuera al demonio. Pero bueno, tenemos, hermanos, tiempo suficiente, primero Dios, si el Señor nos permite, la próxima semana estaremos aquí estudiando. Vuelvo a repetir, no porque le estemos dando crédito a ellos, a esos espíritus malignos, sino para que tú conozcas cuál es el trabajo de Satanás y sus huestes malignas. ¿Ok? Y conozcas contra quién te enfrentas cada día. Dios los bendiga. Escuchamos el video. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadareos. Y cuando Jesús salió de la barca, un hombre poseído de un espíritu malo enseguida vino a su encuentro. Este hombre tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él. Y desmenuzados los grillos, nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y cayó de rodillas delante de él. Sal de este hombre, espíritu inmundo. Y clamando a gran voz con un fuerte alarido, dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios, no me atormentes. ¿Cómo te llamas? Legión, porque somos muchos viviendo dentro de este hombre. y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios, diciendo: ¡Déjanos entrar en esos cerdos! Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, y el hato de los 1000 cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos. Y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús
y ven al que había sido atormentado del demonio, sentado, vestido y en su juicio cabal. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús le dijo: No, vete a tu casa a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaban. Una legión, hablando de los ejércitos romanos, estaba constituido entre 4.500 y 6.000 personas o soldados. Cuando el demonio habló, que era el que comandaba a todos, habló de manera singular y dijo: Legión me llamo. No dijo legiones, dijo legión me llamo. Y luego hace referencia a todos los que vivían adentro de él, porque somos muchos viviendo adentro de este hombre. Ese que dijo o que habló era el que comandaba a toda esa multitud de demonios que vivían, y era una fuerza increíble la que este hombre tenía. Por eso hablábamos a un principio que hay jerarquías que gobiernan colonias, que gobiernan ciudades, que gobiernan estados, que gobiernan naciones, que gobiernan continentes, y son potestades. Por eso el mundo está como está, hermanos. Yo no sé si tú pudiste esclarecer el conocimiento, porque el Señor no nos ha llamado a ignorancia, sino a conocimiento de la palabra de Dios. Si hay gente que dicen la brujería no existe, la hechicería no existe, los demonios no existen, Satanás no existe, los mismos demonios declaraban quién era Jesús. Hay gente que dice: yo no creo en Jesús, yo no creo en Dios. Los demonios son testigos fieles de que Jesús es real. Bendito sea el nombre del Señor para siempre, aleluya. Porque ellos decían: nos has venido a atormentar antes del tiempo, porque saben cuál es su fin, y su fin es el lago de fuego. Ellos saben cuál es su fin, pero la gente ignora, porque ellos mismos hacen creer a las personas que no existe ni un cielo ni un infierno, pero cuando la persona muere se llevan el gran chasco de sus vidas. Porque los demonios no sufren en el infierno, los demonios atormentan a las personas en el infierno. Quiero que te pongas de pie y vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por este día en el cual hemos aprendido el día de hoy. Amén. Y hago referencia nuevamente a que no le estamos dando crédito a esos espíritus, sino toda la gloria y la honra a nuestro Dios, porque nos ha dado autoridad, amén, para, hermanos, vencer en su nombre. Aleluya. Padre Celestial, bendito eres para siempre, Señor. Y a ti te damos gracias y exaltamos tu nombre y glorificamos tu nombre.
y bendecimos tu nombre, Señor, y damos gracias, Dios mío, por esta palabra que hoy se ha expuesto aquí, en este lugar, para que tu pueblo tenga conocimiento, Señor, y sepa cuáles son las consecuencias que pueden traer sobre una persona, sobre un individuo, cuando aquella persona o aquel individuo abre puertas espirituales por la cual estos espíritus inmundos pueden entrar en una persona, Señor. Guarda tu pueblo, bendice a tu pueblo, santifica a tu pueblo, Señor. No te pido, como dice el apóstol, como dijo Jesús, orando, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Guárdalos, oh Dios. Guarda, Señor, a tu pueblo, guarda a tu iglesia, guarda, Señor, a los padres de familia, a las madres de familia, a los jóvenes en este lugar, bendito Salvador. Y ten misericordia de la juventud allá afuera que se pierde día a día, Señor. Millones de seres humanos mueren sin salvación, sin esperanza, bendito Salvador. Dios Todopoderoso. A ti, Señor, te alabamos y te exaltamos y te bendecimos por siempre y para siempre. Aleluya. Gracias a Dios.